como estudios preclínicos en animales y obteníamos el antígeno para luego manejar un tema de vacunación. Hoy en día ya hablamos de manipulación genética, inclusive de estos microorganismos o estos agentes para producir justamente estas vacunas. Los antígenos, como cita en la presentación, es cualquier sustancia capaz de unirse específicamente a un anticuerpo, ¿no? Generalmente en nuestras células T, para producir una respuesta en nuestro sistema inmunológico. Igualmente los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas que tenemos, van a preparar esta defensa, justamente, se van a apoyar de estas vacunas, de estos antígenos que ya están manipulados para poder tener una respuesta favorable. En este cuadro que ustedes ven, por ejemplo, está una clasificación básica, lo que es las vacunas vivas atenuadas, las que son tipo virales, varicela, fiebre amarilla, bacterianas, tenemos las células que vienen ya de una modificación, de un cierto tipo de inactivación o deceso de estos microorganismos. Podemos también tener otro tipo de células que las podemos obtener enteras como fraccionadas. Por ejemplo, las vacunas vivas atenuadas son las que vamos a producir o son las producidas por una modificación de un virus o bacteria, ¿no? Que van a producir la enfermedad. Mientras que las vacunas de los microorganismos muertos son las que vamos a obtener prácticamente inactivando estos microorganismos por métodos químicos o físicos, ¿no? Es lo que generalmente se maneja en áreas de microbiología, en áreas de inmunología, donde obtenemos estas vacunas. Y las nuevas vacunas, que son generalmente estas vacunas recombinantes, ¿no? En las que ya existe una manipulación del ADN o ARN, para obtener obviamente una nueva respuesta, un nuevo nivel de respuesta, que es lo que ahorita se está trabajando bastante con el tema COVID. Este es otro cuadro que ayuda en general también el tema de las vacunas que manejamos, y hay otro tipo de clasificación, por ejemplo las celulares, con proteínas de superficie, etc. En el tipo de administración, prácticamente estamos manejando ya todas las vías, tanto oral, por ejemplo, el rotavirus, tenemos intramusculares, como hepatitis, tenemos subcutáneas, las intradermales, etc. Otro concepto, la vacunación, el acto de administrar cualquier inmunobiológico, independientemente del receptor, para tener una respuesta, ¿no? Inmunización ya es el acto o la acción de conferir una inmunidad, ¿no? Es algo mucho más complejo, más global. Algo que cita bastante la OMS es, a excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, ha ejercido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad. Y esto es gracias a las vacunas. Por ejemplo, este cuadro nos permite conocer cómo se ha ido estimando las muertes que se han podido prever o prevenir con las vacunas. Es un cuadro que obviamente se va a actualizar post-COVID, porque estos cuadros todavía están obedeciendo una data de periodos de 5 a 10 años, pero entiendo que ya con el escenario COVID tiene que actualizarse, y hay una guía técnica que es la tercera edición de la OMS que cita justamente estas tasas. Y como ustedes ven, por ejemplo, tienen ahí el rotavirus, sarampión, la tosferina, cómo se ha ido comportando y cuántas muertes prevenibles han podido detallarse, ¿no? De igual forma, la tendencia mundial de mortalidad, es decir, mientras más vacunación ha existido en el mundo, ha ido bajando los decesos, ha ido bajando la muerte. En este caso, este panorama es para niños de menores de 5 años. Entonces, es una data muy importante. 2020 esperemos tener al menos esta data, o si no 2021, definitivamente se va a actualizar. Por ejemplo, ahora lo que nos alberga, el dato del coronavirus, cómo se ha ido comportando. También vamos a hablar un poco de este tema de vacunas para los coronavirus y los centros de vacunación ligados a COVID, pero todavía sigue en un tema de aumento de casos. En otros países, por ejemplo, ya hay un control y en otros ha ido bajando, ¿no? Entonces, vamos a tener una buena data por medio del OMS, esperemos, a finales de año o siguiente año, pero sí o sí tiene que haber una data para conocerlo. Otro concepto importante es las fases de nosotros conocemos, que la fase 0 o preclínica es donde prácticamente en células manejables para poder obtener o demostrar que hay una seguridad en estas vacunas y que obviamente estos animales o células en experimentación no hay un daño, no hay algún problema. Y seguidamente se inician las otras fases, ¿no? Fase 1, que ya generalmente se hace en un grupo de personas de 20 a 100 por lo general.
Fase 2, ya cuando hablamos ya de un espectro un poco más grande, entre 100 a 1000 personas, y la fase 3, cuando ya es lo que realmente se hace en macro, ¿no? Se enrola en los estudios, hay un estudio doble ciego, hay pacientes que no saben qué tipo de vacuna, si le están dando un placebo o le están dando una vacuna real, es lo que ahorita estamos viviendo prácticamente con el tema de COVID. Y finalmente la fase 4, ¿no? Que es lo que todos deseamos, que una vez ya realizada una evaluación por nuestras entidades regulatorias, y no solo aquí en Lima, en Perú, que es DIGEMIT, sino en las otras entidades también a nivel global, y poder tener un mejor consenso de estos casos, de las reacciones adversas, pues tener una vacuna ya más sustentable, que pueda tener esa seguridad y eficacia que realmente necesita, ¿no? Para ya hacer justamente una vacunación a nivel global. Entonces, justamente estas fases tienen un tiempo, obviamente no es rápido. Es cierto que con el escenario COVID se han acelerado estos estudios, pero por ejemplo las vacunas clásicas que ya cada centro de vacunación tiene, han pasado justamente por estas fases. Y si ya tiene ya están en fase 4 y están obviamente en campañas de vacunación, etcétera, es porque se ha demostrado que existe esta seguridad y eficacia, ¿no? El objetivo justamente de la fase 4 es esa, demostrar esa seguridad y eficacia, y que obviamente las personas puedan tener los menores efectos adversos o ninguno, ¿no? Que es lo que justo se desea. Y obviamente la acción de prevenir. A nivel COVID, por ejemplo, este es un cuadro actualizado en septiembre de 2020. Si bien es cierto, están prácticamente las 9 candidatas más principales, pero es igual, es el mismo tipo de flujo que va a tener que partir cualquier tipo de vacuna, ¿no? Y de la misma forma medicamentos en general, en este caso vacunas. Bueno, hablamos un poco de normativa también, nosotros nos ligamos bastante, alineamos sobre todo a lo que es la OMS y la OPS. Tenemos ediciones desde la 2009, que es la primera prácticamente que salió, seguidamente la del 2009, 2013. En todas ellas siempre hablan de un aspecto global, cómo es el comportamiento de las vacunas, cuál es el planeamiento, la proyección de tener mayor cantidad de vacunas, la frecuencia, el abastecimiento. Por ejemplo, ahora en el escenario COVID hay un problema logístico global. Por ejemplo, no todos los países, porque obviamente la fabricación de estas vacunas no se hacen en cada país, se hacen en sitios estratégicos, y necesitan tener un abastecimiento regular, obviamente, para atender a su población. Entonces, dentro de estas directrices, por ejemplo, ya recomiendan ante un escenario COVID tener un abastecimiento no mínimo de 3 meses. O sea, su proyección de 3 meses tiene que estar cubierta para seguir vacunando a su población. Igualmente hay proyecciones de avance, hablan también de lo que es COVID netamente, cómo debemos hacer el flujo de atención, qué cuidados debemos tener con los pacientes COVID. Por ejemplo, la pregunta clásica es si un paciente COVID se le puede vacunar. Dentro de lo que exige la OMS, si ya pasó la etapa de los 15 días, 14 días más uno, prácticamente ya puede ser sujeto a una vacunación. Si es un adulto mayor, pueden vacunarlo de neumonía, etcétera. Como igual un niño, ¿no? Seguir su protocolo, su programa de vacunación respectivo, como neonato o como niño. Entonces, siempre el descarte de los test o las pruebas rápidas o moleculares va a ayudar a decir que esta persona puede ser sujeto también a que ya lo vacunen. En lo que es la inmunización en el contexto de la pandemia, de igual forma, las directrices tanto de la OMS, UNICEF y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, también nos ponen justamente a hacer énfasis al tipo de paciente, ¿no? Si ese paciente ya tuvo menores síntomas, puede ser sujeto a vacunación. Bueno, en resumen, lo que nos habla bastante de la OMS o en escueto es los programas de vacunación durante la pandemia COVID-19 a recién nacidos debe continuar y debe ser una prioridad. La vacunación en adultos mayores, por ejemplo, ante neumococo, gripe o tosferina, también deben continuar. Ahora, si este paciente tiene ya síntomas de COVID, hay que esperar que bajen esos síntomas, hay que hacer el descarte con las pruebas rápidas o los test, y obviamente respetar su plan de vacunación que estaba programado, ¿no? El personal, eso también es otro punto clave, que ahora habla la directriz del marzo 2020, que ya debemos implementar el tema de bioseguridad.
tema de guantes, mascarillas, protector facial, para poder recibir a los pacientes. El distanciamiento que tiene que haber, por ejemplo, si son centros de vacunación masivos, municipales, tiene que haber un distanciamiento. Si son centros de vacunación que se puede agendar una cita ya programada, es mucho más manejable. Hay un horario, hay que manejar un tema también de lapsus ahí, de poder, a veces la demora de un paciente a otro, pero por lo general se agenda esa reunión, se agenda esa cita para que solamente se atienda persona por persona. En los centros de vacunación, como les comentaba, el manejo de citas, el uso de espacios exteriores, que es algo que, por ejemplo, aquí en Perú, nuestro Ministerio de Salud ha trabajado con estas campañas o estas tiendas, ¿no? Que las hacían en patios, en zonas de áreas libres, obviamente para evitar el estar, el estar dentro de un compartimiento cerrado, sin ventilación. De igual forma, si hay una persona mayor, tiene que evaluarse también todos sus síntomas para poder continuar con estas campañas. Por ejemplo, en una persona COVID, si está internada, es mucho más fácil de poder hacer el tema de vacunación, obviamente porque ya hay un control, ya se sabe qué camilla está o en qué habitación se encuentra y es más manejable. El tema es más por los pacientes ambulatorios o lo que ahora está en boga, bastante que hay demanda, es la vacunación a domicilio, ¿no? Justamente vamos a hablar más adelante de estos materiales para que, en este caso, las licenciadas de enfermería o el personal clave que realiza la vacunación pueda tener en consideración el transporte de la vacuna hasta el momento de la administración, ¿no? Al paciente final. La cadena de frío también es algo clave, justo lo que les comentaba, el manejo de los 3 meses aproximadamente. Y bueno, nuestra normativa nacional, en el caso de Perú, hemos tenido varias modificaciones. Empezamos primero con la más idónea a nivel de áreas, que es la 497 del 2017, y sus distintas modificatorias, ¿no? En las cuales no se aborda mucho el tema de repente de manejo de cadena de frío en materiales, equipos, pero sí el tema de incluir algunas vacunas que antes teníamos en nuestro plan de vacunación 15 vacunas y ahora son 17, ¿no? De igual forma sus modificatorias con la 719 del 2018. El esquema nacional de vacunación se ha vuelto una prioridad, obviamente así esté el escenario COVID, igual se tiene que cumplir y obviamente ya depende si el paciente, en este caso si son niños o neonatos, pueda estimarlo con sus padres en el agendar las citas o si son campañas propias del Ministerio de Salud, se puedan atender en áreas abiertas, ¿no? Y también que existe ese distanciamiento. En resumen, era más que nada estas dos vacunas las que se han incluido con estas modificatorias, la antineumocócica y la vacuna combinada, ¿no? Estamos incluyendo más que nada a los pacientes o adultos mayores, así como las mujeres embarazadas, que en la 27 y 36ª semana puedan tener también una vacuna propiamente para ellas. Y obviamente el niño, ¿no? Que está por nacer. Dentro de esta norma de la 2018, por ejemplo, nos habla bastante de lo que es los aspectos técnicos que debemos contar dentro del vacunatorio. El vacunatorio puede comprender varias áreas, desde el área de cadena de frío hasta la misma área de espera, el área propiamente dicha donde se va a realizar la vacunación, etc. Los kits que debemos contar, si por ejemplo un paciente puede desarrollar un shock anafiláctico, el manejo de la efedrina u otro tipo de medicamento que pueda apoyar ante un tema de esa eventualidad. De igual forma, la limpieza, la higiene, el contar con lavatorios prácticamente para después o antes de recibir un paciente tener las manos limpias, el uso de guantes, etc. El manejo también de los materiales para rotar en limpieza, como clorexidina, el uso de lejía, alcohol, etc. Alcohol de 96 por lo general para materiales. De igualmente estos kits de emergencia, las jeringas, hidrocortisona, etcétera, ¿no? Que es lo que a veces en los nuevos pacientes se desconoce y uno no sabe, es como un bingo prácticamente que puede tocar una emergencia, un shock anafiláctico a alguien, ¿no? También citan lo que son los requisitos para un vacunatorio adecuado, desde el coche de curación, los escritorios, el tema del lavatorio. Por ejemplo, en esta imagen ya se hace más referencia al uso del gel de manos. De igualmente el lavatorio pequeño que se tiene que tener en estas salas de vacunación.
Esta imagen, por ejemplo, es una imagen rescatada de nuestra norma técnica. Como ven, hay una zona donde cita la que es la sala de espera del familiar antes de que lo vacunen a su niño o a la persona misma, y luego pueda pasar al área propiamente de vacunatorio, ¿no? Donde están las camillas y obviamente el sitio propio de vacunación. De igual forma nos cita lo que es el manejo del área de cadena de frío, lo que debe contar una refrigeradora tipo Iceline, no son a gas este tipo de equipos, son unos equipos especiales propios para vacunas, los congeladores de paquetes fríos que van a ser los que activen activen el frío prácticamente cuando coloquemos en un termo o una caja transportadora, que vamos a hablar también de esos materiales, una zona de adecuación de paquetes fríos, porque obviamente un congelador de estas pilas de agua o estos paquetes fríos va a estar a menos 20, menos 15 grados, y tienen que ser controlados, llegar a una temperatura, digamos, de 0 grados a 1 grado centígrado para recién colocarlos dentro de los termos. Entonces tiene que haber una mesa para que se puedan ir climatizando a la temperatura ambiente hasta llegar a esa temperatura de 0 grados, ¿no? La zona de diluyentes, en caso de manejar el tema de liofilizados o productos que vienen suspendidos, tienen que tener una zona propiamente de estos diluyentes, agua de uso farmacéutico, agua destilada, la zona de lo que va a ser las salidas, ya sea para campaña o atención dentro del consultorio o subconsultorios que existen, la zona de los termos portavacunas, y la zona de contingencia, que sería la caja transportadora, porque puede suceder el escenario en que exista un corte energético por varios días y estas vacunas que están dentro de la refrigeradora Iceline tienen que ser colocadas en una caja transportadora que puede soportar hasta más de 96 horas en algunos casos. Entonces tienes 4 o 3 días de contingencia para poder solucionar el tema energético, ¿no? De igual forma, cuando hay un tema de recojo de vacunas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, por lo general van con cajas transportadoras, obviamente un termito portavacunas solo vas a llevar una cantidad mínima, pero una caja transportadora hablamos volúmenes de 20 litros, 23 litros, entonces tienes mayor capacidad de poder trasladarlo. Obviamente trasladar una refrigeradora enchufada a recogerlo del Ministerio de Salud, las vacunas va a ser bien complicado, pero una caja transportadora justamente tiene esa función. De igual forma la contingencia, ¿no? También nos cita nuestra norma técnica el tema de vacunación, ya dividido para niños y niñas, indicar ahí el género, indicar la frecuencia que se va a tener y el orden. Obviamente esto cada centro de vacunación lo estila a su propio formato, ¿no? Pero rescatando siempre los datos que debe considerar. De igual forma las personas mayores de 5 años, prácticamente niños, igual las personas mayores de 50, 60 años que también necesitan una vacunación. Esta de aquí es nuestra norma, una modificatoria o una RD más actualizada. Esto lo firmó en abril de 2020 y lo que hace hincapié es más que nada cómo hacer la vacunación dentro del escenario COVID. Esa es la 214-2020 y su directiva sanitaria 093. Entonces, aquí, por ejemplo, lo más rescatable es que ya nos cita el tema de distanciamiento, el caso de personas mayores y que ya están programadas prácticamente recibir su vacunación se debe cumplir, igualmente los niños se debe cumplir, si hay un riesgo en ellos por ser pacientes COVID o tiene sospecha de que tengan un contagio COVID, obviamente hacer los test y después de eso, de ese resultado, si es una persona que tiene COVID, esperar los 15 días que bajen los síntomas para recién vacunarla, ¿no? Y si en caso el resultado del test es negativo, puede ser ya programado su vacunación. También nos cita, por ejemplo, el tema de evitar la exposición. Por ejemplo, ¿qué sucede con las vacunaciones a domicilio? Si existe un riesgo de esta persona que pueda estar con sospecha COVID y no se ha hecho, por ejemplo, un test, es mejor reprogramar esa vacunación, evitar vacunarlo en ese momento y reprogramarlo. Entonces, si es una persona que puede ir sin ameritar un riesgo a los demás en desplazarse a un centro de salud, es mejor que lo haga. Pero si no lo puede, que baje los síntomas y nuevamente se procederá en la vacunación. Esta foto, por ejemplo, es una demostración de cómo se están realizando las vacunaciones a campo abierto. Por lo general,
gran parte de ellos son para niños, que obviamente tiene que respetarse el calendario, vemos el distanciamiento social que existe, el tema del triaje que pasan para luego ser vacunados. En algunos casos, cuando ya existen ciertos compartimientos, áreas dentro de, dentro de estos centros médicos, puede ingresar el niño, prácticamente solo uno, con su madre nada más, o una persona sola, mayor, evitar tener, pues, como antes estaban los dos padres y el niño, o sea, se ha vuelto algo mucho más restringido y que obviamente pueda proceder en la vacunación, evitando así el riesgo. El diseño de áreas, que es justamente lo que hemos conversado. Por ejemplo, gran parte de los centros de vacunación han puesto ya como rótulo vacunatorio, que es el área propiamente donde se va a vacunar. En algunos de ellos tienen ya divisiones de subconsultorios o subáreas, es decir, dentro del vacunatorio principal pueden tener 3, 4 áreas para realizar la vacunación a distintos pacientes. Sí o sí, siempre rotular el área, el ambiente donde vamos a estar, el uso de gel de manos, el tema de contar con un lavatorio, la sala de espera, que obviamente antes podían haber estado, como en este ejemplo, 3 personas, ahora solo habrá una. El uso de lavatorios, rótulos de área limpia. Eso, por ejemplo, antes solo se consideraba el rótulo de vacunatorio, ahora ya nos exige el tema de rótulos de área limpia. En lo que es el área de cadena de frío, igual, tiene que contar con su rótulo de área de cadena de frío. Por ejemplo, este es un tipo de área que poco a poco se ha ido cambiando. ¿Por qué le digo ello? Porque generalmente las refrigeradoras Iceland son horizontales y como ustedes ven en la imagen, la parte del fondo se ven 2 refrigeradoras que son más de uso doméstico, convencional, que obviamente hasta cierto tipo de año que no había tanto acceso a la información y al equipamiento de este tipo de tecnologías que nos exige la OMS como lineamiento de calidad, se siguen usando, ¿no? Inclusive hasta se usaban botellitas de agua para que se pueda generar cierto frío adicional como contingencia. Eso ya hoy en día ya no se usa muy seguido, ¿no? Se ha ido desplazando poco a poco. Sé que en algunos lugares todavía los tienen, pero la idea es migrar, obviamente, a equipos como estos, ¿no? Que son propiamente para vacunas. Dentro de estos equipos para vacunas siempre van a encontrar ustedes un rótulo de 43 y 5, ¿no? Que por lo general cita hasta una condición máxima en la que puede trabajar, soportar ese equipo de 43 grados centígrados externo, como a una temperatura muy fría de 5 grados centígrados, ese equipo va a seguir trabajando. Está diseñado justamente, esa es la ventaja de este sistema Iceland, para que pueda trabajar bajo esas condiciones extremas. Y tiene ese plus de, al tener un revestimiento especial en frío, puede permitir que así no tenga energía eléctrica y que obviamente ha estado bien cerrado el equipo, con todas las consideraciones que vamos a conversar en breve, pueda soportar más de 30 horas, más de 60 horas, en algunos casos, de acuerdo a la tecnología, sin energía eléctrica, manteniendo de 2 a 8 grados la temperatura. Entonces, eso también es un valor agregado. Lo que no sucede con los equipos a gas, que por lo general los domésticos o algunos equipos especiales todavía se trabajan con un gas que genera el frío y que obviamente a la pérdida de energía ya no hay inyección de gas frío y obviamente se va a elevar la temperatura. Este sistema Iceland tiene esa particularidad. Bueno, hablando propiamente de los equipos, justamente en el área de cadena de frío, las refrigeradoras Iceland tienen generalmente las pilas de agua que conforman el corazón del equipo, aparte del mismo material de poliuretano, del revestimiento especial que tiene, y que obviamente al estar bien cerrado, al tener un correcto uso, pueda soportar horas de duración sin energía eléctrica como contingencia, ¿no? Ante una emergencia que se pueda presentar. Esta tecnología también de pilas de agua ha ido cambiando poco a poco, incluso como ustedes algunos tendrán de repente en sus centros, las pilas de agua en la práctica es un poco tedioso el poder realizar un nuevo abastecimiento de vacunas o un nuevo retiro de vacunas, porque hay que retirarlas, dejar el espacio libre, tal vez como se ve en esta imagen, para nuevamente colocar el nuevo stock, de repente un nuevo inventario, o retirar para un tema de campaña de vacunación y otra vez a colocar las pilas de agua, ¿no? Y con el cuidado respectivo de que no se te caiga o que tenga un golpe, ¿no? Entonces, estas tecnologías también han ido migrando poco a poco y ahora, por ejemplo, tenemos ya
las pilas de agua dentro de la tapa principal, de la puerta principal que se apertura. Entonces ya te maximiza, te vuelve más rápido, más eficiente el tema de administrar o retirar vacunas. Prácticamente abres y cierras. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo ha ido cambiando este tema de desfaz. Esto era lo que, digamos, en los años 90, 2000, e incluso dentro todavía de nuestros años, hay varios centros que usan todavía estos equipos, ¿no? Que son las refrigeradoras domésticas. En la parte de arriba está toda la parte congeladora, así como las que tenemos en casa, ¿no? Que es para nuestros alimentos por lo general, pero se usaban en este caso, o en algunos casos todavía se usan, colocando acá las pilas de agua, las baterías, estos ice pack en la parte de la nevera, de la congeladora, la zona de embutidos, algunos lo retiraban, otros lo dejaban como una zona de que se atempere un poco más algún producto, y la parte prácticamente útil era para colocar las vacunas, ¿no? Desde las más sensibles a la temperatura, por ejemplo, a la que se vaya al frío, eh, como también el tema de contingencia. ¿Por qué? Porque si pudo haber un corte de energía, lo que hacíamos era colocar más pilas de agua y colocar inclusive botellas, ¿no? De plástico o de vidrio con agua, para que pueda tener esa batería de frío y pueda al menos soportar algunos minutos u horas ante una contingencia de corte energético, ¿no? Eso era lo que se hacía antiguamente. Hoy en día las refrigeradoras Iceline ya te evitan hacer eso, son propiamente para vacunas y te da esas horas de autosuficiencia energética, ¿no? De frío ante cualquier problema. Una forma de distinguir, por ejemplo, los equipos es el tema de la marca y modelo y la certificación PQS. Por ejemplo, en los equipos, algunos pueden citar este código, pero no significa que sea de 504 litros, ¿no? Eso siempre es un error que generalmente cuando capacitamos o cuando hemos implementado áreas de vacunación con las licenciadas nos comentaban, pero es un equipo de 504 litros. No, no es el modelo propio del fabricante. Lo que siempre debemos revisar es el volumen neto, ¿no? Inclusive en algunos casos el volumen bruto, pero siempre el volumen neto nos va a marcar qué capacidad real tiene este equipo, ¿no? Por ejemplo, de esta línea nos indica que tiene 242 litros netos propios para almacenar vacunas, pero a la vez nos indica que tiene ya una certificación PQS. ¿Qué quiere decir esto? Esa es una certificación de calidad que es revisada, estudiada y avalada por la OMS, en la cual les da un código para identificación de cada equipo o cada material. En una diapositiva adelante les voy a enseñar cómo se busca para que ustedes también puedan evaluar siempre cualquier equipo que tengan ya o cuando vuelvan a hacer un requerimiento de equipos, puedan distinguir que sus proveedores cumplan con ese número de certificación. De igual forma, los rótulos que les indicaba, de 43 y más 5 es algo característico de los equipos Iceline, puede trabajar hasta ambientes extremos, tipo 43, como Piura, zonas muy calientes, como también a zonas muy frías, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿qué pasa si estoy en una zona muy cálida y siempre tengo temperaturas altas? Lo mejor es que el área de frío donde va a estar este equipo tiene que estar climatizada, es decir, que tenga al menos un aire acondicionado, que pueda climatizar esa zona para que esté entre 15 a 25 grados. Por un lado, damos un tema de calidad, de ergonomía al licenciado, al operador que va a estar con los equipos, porque obviamente es un calor sofocante, más el calor propio que genera el equipo, o sea, ya se imaginarán la temperatura real de esa área, pero a la vez ayuda a que el equipo no se sobreesfuerce y pueda también desempeñarse de una manera adecuada. El grado A que ustedes ven, o la etiqueta verde A, nos indica, por ejemplo, que es un equipo de alta eficiencia, que cumple con una hermeticidad adecuada, que existe un manejo controlado de la cadena de frío de 2 a 8 grados, y eso es un valor agregado que prácticamente muy pocas marcas la tienen, ¿no? Y es algo que debe siempre evaluar en los proveedores. Esto era lo que les comentaba, por ejemplo, las refrigeradoras de vacunas ya incluyen las pilas, esas pilas azules que ustedes veían, la nueva tecnología ya las incluye en la puerta principal, ya están aquí adentro, ya te evita el cambiarlo, el sacar, colocar. De igual forma el manejo de las cestas, los rótulos que conversamos,
Y bueno, siempre una recomendación cuando ustedes quieran aperturar un centro de vacunación de forma privada o de repente están evaluando un proyecto de implementar estas áreas dentro de su institución, su centro médico, hospital, etcétera. Siempre es recomendable tener equipos de alto volumen, pero también está ligado a qué espacio real tengo en mi área, porque hay equipos que pueden medir desde 1,60 m de largo y tal vez tu área designada para equipos solo mide 1,20 m, ¿no? Entonces tiene que ir ligado también a esa información. Cerca a un tomacorriente que tiene que estar de 1,5 m de altura, un terminal Schuko por lo general, que pueda tener un punto de energía, estabilización, todos esos detalles siempre es bueno conocerlos, saber cuánta es la frecuencia de que se va la energía eléctrica en tu área para poder acondicionar tal vez una batería de respaldo tipo UPS o al menos un estabilizador para que cuando nuevamente regrese la energía el equipo no se dañe, ¿no? No pueda tener esos cambios bruscos energéticos y que puede dañar la placa o puede dañar el equipo. Esta es la forma de buscar, por ejemplo, un equipo que esté avalado por la OMS y que obviamente lo cita nuestra norma técnica de salud del Ministerio de Salud, Perú. Por ejemplo, entran a la web de la OMS, yo igual les voy a compartir el enlace finalizando la ponencia y va a estar en nuestro muro de Facebook también lo que estamos conversando y la información en PDF. Por ejemplo, el código E003 le pertenece propio a refrigeradoras y congeladoras. Y dentro de ello, cuando ustedes ingresan, van a encontrar un abanico de equipos. Nuestra norma técnica cita, por ejemplo, una de las marcas, ¿no? Pero no es necesariamente, o sea, es comprar ese tipo de marca. Hay N marcas, como ustedes ven. Y dentro de ellas ustedes pueden seleccionar cualquiera. Y pueden investigar, por ejemplo, si su certificación PQS está vigente, porque también dura un periodo, qué volumen real, cuántas canastillas viene, qué tipo de energía. Es como tener un segundo ojo, un juez, digamos así, en que realmente lo que te indique cualquier proveedor o ficha técnica que de repente ustedes tienen, realmente hay un consenso, hay una revisión por la OMS. Por ejemplo, yo puedo agarrar de ejemplo uno de los equipos, ¿no? Quiero revisar si este código existe. El proveedor me lo brindó y quiero corroborarlo. Entonces, entro al enlace y puedo corroborar que ese equipo le pertenece a esta marca, por ejemplo, que tiene tanto de volumen, que efectivamente trabaja hasta un rango máximo de 43, que tiene estas medidas, que me dura, cuando hay un corte de energía hasta 62 horas, es algo bueno. Hay otros equipos que solo dura 20, 30 horas, este de acá te está soportando 62, tiene un estándar de calidad, y lo más importante, por ejemplo, ¿no? A nivel de certificación. Este equipo tiene una certificación vigente hasta mayo 2021. Entonces ya tienes esa seguridad de compra, de implementación para tu centro, ¿no? Otro punto a tratar son las congeladoras de vacunas. Es correcto que existen algunas vacunas que pueden trabajarse a niveles de -15 a -25 grados, pero también hay otras que no se pueden congelar. En este caso voy a dedicarme a dos puntos. A las que se pueden trabajar a nivel que se le permite su estabilidad de la vacuna, no hay ningún problema y está demostrado que pueden ser congeladas. Hay vacunas que son congeladas, y también para las baterías o pilas de agua, ¿no? De igual forma, tienen que trabajar a -15, a -25. Siempre hay que realizarle un estudio térmico, porque una cosa es lo que indica el fabricante, lo que indica la ficha técnica, que sí llega de 2 a 8 en el caso de una conservadora de vacunas, o llega a -15 a -25 en una congeladora, pero sin un estudio que te demuestre que realmente llega a ese rango, es como de repente creer lo que dice el papel, pero sin una evidencia de calidad, sin una evidencia térmica que te indique que realmente existe, ¿no? Entonces es bueno que cualquier proveedor que ustedes manejen les brinde esa información. De igual forma, la calibración del controlador. ¿Por qué? Porque el controlador, que es la pantallita que por lo general ustedes ven en los equipos, si no ha sido calibrado, yo puedo ver que indica 4 grados, ¿no? Que por lo general este es el controlador, dice 4 grados, pero en la práctica o en la realidad esos 4 grados no tiene correlación y realmente estoy en 8 grados. Entonces también es bueno, aparte del estudio térmico, exigir la calibración del controlador. De igual forma, el tener un monitoreo externo, ¿no? A través de data loggers o termohigrómetros para ver cómo se comporta el equipo las 24 horas, un día domingo, un día que no estamos de repente en el centro, y ver si algún momento excursionó, salió fuera de rango. Entonces, eso es algo que debemos también manejar.
Bueno, los contenedores de vacunas, que son las cajas transportadoras, en este caso todas las cajas transportadoras van a tener diversos tipos de volúmenes, algunas son de poliuretano, otras están poliuretano más poliestireno, son tipos de plástico especiales, y que obviamente van a formar nuestra contingencia ante cualquier emergencia que exista con el equipo. Suponiendo que ustedes tengan una Iceline y pasó más de 60 horas y todavía no regresa la energía, entonces, mira, no hay de otra que con las pilas activas colocar, armar esta caja transportadora y todas las vacunas que tengamos dentro de la refrigeradora, pasarlas a la caja transportadora. Es nuestra contingencia ante esta ausencia de energía que todavía dura. O de la misma forma, cuando vayamos de repente a un tema de campaña y tenemos que irnos a distancias largas, claro, también te va a ayudar esta caja transportadora en que puedas transportar la mayor cantidad de vacunas, ¿no? Justamente por eso le cito el nombre. De igual forma, estas cajas transportadoras también tienen su certificación PQS, porque también tienen ese ojo veedor de la OMS para decir, esta marca existe, ¿no? Cuando ustedes entran a la web van a encontrar N marcas y también N capacidades con modelos y su respectivo certificado, ¿no? Cuando ustedes ingresan a cualquiera de los enlaces, por ejemplo, van a corroborar que coincide el número de certificado con el modelo, el fabricante, por ejemplo, la capacidad, el tamaño, qué tipo de pilas de agua usa, de qué volumen. Por ejemplo, este usa 0.4 litros, son 44 pilas que tienes que ordenar dentro de la caja transportadora para que una vez ya esté climatizada, recién colocas las vacunas y las cierras. Son bastantes pilas, ¿no? Entonces, es un poquito también el manejo de un buen instructivo para armar esas pilas de agua. Por lo general se forman unas hileras, ¿no? Todos los laterales y luego la parte de abajo y la parte de arriba y cierras, ¿no? Armar como un cubo, prácticamente. Eso es lo que se hace con las pilas. Es un tipo de campaña que se hace, por ejemplo, como ustedes verán, desde los termos, portavacunas los pequeños, pero realmente más volumen se lleva en una caja transportadora. Seguidamente tenemos los termos portavacunas. Estos termos portavacunas hay de distintas marcas. Por ejemplo, hoy en día ya se ha ido actualizando también la web del OMS. Antes teníamos bastante los termos KST, pero poco a poco han tenido muchas imitaciones y ya han ido migrando, por ejemplo, a termos más estandarizados, ¿no? Color azul, que ya tiene su señalización y que obviamente tiene un rango de horas. Este es un cuadro comparativo, por ejemplo, para que ustedes corroboren cuántas horas debería durar al menos un termo. Con apertura, 36 horas es lo ideal, porque obviamente se va a abrir para hacer una vacunación. Y de igual forma las cajas transportadoras, ¿no? Que también tienen que durarte N días. Eso es lo ideal. Estas termos portavacunas, de igual forma, en la web del OMS pueden corroborar si existe o no. Por ejemplo, los KSTs antes estaban en la web, ahora ya no están. Entonces ya te indica de que han ido desfasándose algunos. Siempre es bueno actualizar la página y corroborar si ya nuestros termos que compramos siguen cumpliendo, hasta qué fecha cumplirá, o cuál es la tendencia ahora en termos portavacunas, ¿no? Para, obviamente, siempre alinearnos a la normativa. Por ejemplo, ese es uno de los termos que igual tiene su código, está vigente y tiene hasta cierto año. Bueno, en el manejo de estos termos o las cajas transportadoras, como les indiqué, como contingencia siempre debemos tener como nuestro peor caso, una contingencia en la que la energía no regresa y sabemos que tenemos medicamentos que si excursionan a 8 grados centígrados se van a perder, es mejor pasarlos a esta caja transportadora. Ustedes pueden tener un formato en la que ven la tendencia de la temperatura, pero ahora este trabajo, por ejemplo, ya lo hacen los data lawyers. Lo puedes descargar en PDF, en Excel, puedes verlo en la misma computadora. O sea, ya no es necesario armar pues todo tabular varios datos, ¿no? Pero sí pueden hacerlo también de forma manual. Hoy en día los data lawyers te ayudan bastante. De igual forma tenemos que conocer la termosensibilidad de las vacunas. Por ejemplo, hay vacunas que pueden soportar más el calor, como también pueden soportar más el frío. Y viceversa, los que soportan menos calor, obviamente vamos a tener que tener mayor cuidado. Si bien es cierto, en una refrigeradora, la parte superior siempre va a estar más caliente que la parte inferior. La parte inferior siempre va a llegar más el frío, se va a acumular más el frío. Entonces, por nuestra lógica, sería las vacunas que son más sensibles al calor, tendría que colocarlos abajo. Y las que son, digamos, más sensibles al frío,
tendría que colocarlos arriba. Por eso los equipos Iceline tienen por lo general varias cestas, y las cestas inferiores irían con este tipo de vacunas, y las cestas superiores con las que son prácticamente sensibles más al frío, ¿no? Ese sería el orden. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de estas vacunas que se clasifican por su termosensibilidad. De igual forma, los que son sensibles a calor a 8 grados centígrados, ¿no? También existen vacunas que son sensibles a la luz. Entonces, ¿qué sucede en algunos centros de vacunación? Tienen los equipos en la misma sala donde atienden o hacen el acto de administrar la vacuna. Y ese acto de administrar la vacuna exige tener pues una iluminación amplia, visible. Entonces, lo ideal siempre en un centro de vacunación es tener las áreas muy separadas. ¿Por qué? Porque a veces puedes estar expuesto a la vacuna mientras tú estás realizando un inventario, de repente abres el equipo, puedes corroborar el número de lote, fecha de vencimiento de forma interna, propio del centro, pero ya los estás exponiendo a una luz. En cambio, pues, si lo tienes en un área aparte, puedes colocar una luz inactínica, una luz color amarilla, fluorescente amarillo, como también puedes colocarlo en una zona de una luz baja, ¿no? Por lo general ahora se usan luces LED que tienen menor incidencia a la estabilidad, pero que puede ir graduado de acuerdo a la intensidad que tú requieras. Entonces, una intensidad de 20, de 30 es suficiente para poder visualizar el número de lote o número de fecha de vencimiento, y puedes evitar esta sensibilidad a la luz, ¿no? Fotoestabilidad. El manejo de vacunas hoy en día, según edades, también ya lo cita y también lo acogemos nosotros, de acuerdo a nuestra norma técnica. Otro punto son los monitores de temperatura. Lo que les decía, podemos seguir trabajando con termohigrómetros o termorregistradores o los termómetros de vidrio, ¿no? Que es lo que generalmente viene en los equipos. O sea, ¿puedes usarlo? Sí, lo puedes usar, pero te va a exigir pues que siempre estés presente con el equipo, corroborar qué temperatura tiene, anotar de forma manual en tu Cardex o en tu formato de temperatura, hacer tu propia tendencia de curvas, ver el comportamiento, pero no todo el personal trabaja las 24 horas, ni tampoco a veces los centros de vacunación trabajan los 7 días de la semana, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, etc. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Contar con data lawyers. ¿Por qué? Porque un data lawyer propio que va a estar dentro del equipo va a monitorear las 24 horas, 365 días. Tú lo configuras en el momento que deseas y descargas la información las veces que tú desees, en una semana, en 2 semanas, pero siempre vas a tener una respuesta, un resultado, una data, y eso lo puedes exportar pues en PDF, en Excel, como se te acomode mejor para que puedas procesar esa información. De igual forma, si van a hacer o trasladar las vacunas en estas cajas transportadoras, pueden acompañarse también de los data lawyers. Es lo que cita nuestra norma técnica. Hay diversos modelos, hay diversas marcas, pero siempre rescaten que estén calibrados. Mientras estén calibrados, la temperatura que se indica es la temperatura que realmente, o más cercana a lo que se está transportando, ¿no? Nuestra norma técnica, por ejemplo, habla ya de un rango de trabajo, pero esto no significa que el equipo debe medir, o el instrumento debe medir este rango. O sea, ese es su rango propio del instrumento, que puede llegar hasta esos extremos, pero nuestras vacunas van a ir de 2 a 8. Entonces, suficiente que esté dentro de 2 a 8 y esté calibrado, prácticamente estamos cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? Es cierto que en nuestra normativa, en el caso de Perú, hay mucha información que todavía falta analizar, falta de repente contrastar con nuestra realidad. No todos los data lawyers son con cable USB, hay algunos que sí, hay otros que no, hay otros, por ejemplo, que tienen ya necesitan un puente para ser descargados, o sea, necesitan cierto tipo de conectores para ser descargados en la computadora, y a la vez se vuelve también engorroso porque a veces se puede perder. En cambio, ahora hay data lawyers tipo con el punto USB, como ustedes ven en imagen, y lo conectan directo. Hay otros que te pueden monitorear a tiempo real, lo puedes ver de tu celular las 24 horas, etc. Otro punto son las pilas de agua, que son las baterías prácticamente de frío. Para que yo tenga un termo de portavacunas, se vuelve una refrigeradora, digamos, móvil, ¿no? Una refrigeradora andante. Pero ¿quién le da ese frío? Justamente son estas pilas de agua. Estas pilas de agua tienen que tener un concepto de cómo climatizarlos. Hay de diversos colores, hay de diversos tamaños, hay de diversos diseños. Pero ¿en qué difieren estos tamaños? En tu termo portavacunas o
en tu caja transportadora. Si tu caja transportadora es grande y su diseño compete a tener pilas de agua grandes, vas a tener que tener pilas de agua como contingencia grandes. ¿Por qué? Porque de cualquier emergencia las retiras y armaste tu caja transportadora. Si vas a tener termos portavacunas pequeños y tus pilas de agua son pequeñas, obviamente vas a tener que activar siempre pilas de agua pequeñas. Siempre vas a tener que tener un orden. Miren, por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden tener un concepto de cómo almacenarlo. Evitar que siempre exista un contacto en las pilas de agua, porque son materiales de plástico duro. Entonces, mientras más espacio, o al menos 1 centímetro o centímetro y medio le puedas brindar, va a existir mejor homogeneidad del frío en toda la parte de las pilas de agua, en estas baterías. Entonces va a existir mayor homogeneidad de frío en toda esa pila para que ustedes puedan colocarlo luego en su termo, ¿no? El proceso es básico. Una vez retirado de la congeladora, lo dejamos a climatizar o a temperar en una zona de 15 a 20 grados centígrados, en una zona que ustedes normalmente lo tienen de trabajo. Y cuando llegue, por ejemplo, a un punto de 0 grados, 1 grado centígrado, pueden colocarlo en los termos, ¿no? Portavacunas. Una vez que lo tienen ya listo el termo portavacunas, algunos vendrán de 2 pilas, otros usarán 4 pilas, hay otros de 6 pilas, como les digo, depende del tamaño, modelo, y colocan el medicamento o la vacuna y realizan el traslado, ¿no? Transporte, una campaña de vacunación domiciliaria, de repente ir a uno de los consultorios, etcétera. ¿Qué riesgos, por ejemplo, se tienen cuando manejamos el tema de cadena de frío, ¿no? ¿Qué pasa si hay un mal almacenamiento? Hay muchas, como les dije, gran parte de estas vacunas vienen algunas ya liofilizadas, ya suspendidas, hay otras que pueden venir inclusive emulsionadas, dada la tecnología que se tiene, pero cuando existe un desfase de temperatura, se dan varios procesos, ¿no? Desde la floculación, precipitado, y a veces ese activo, que obviamente son los microorganismos que conforman el activo de esta vacuna, ya no las puedes volver a suspender. Se forman como un taco, se forman como un precipitado dentro del vial, y es más, ni siquiera lo vas a poder retirar dentro de la jeringuilla, ¿no? Para poder suministrar o administrar al paciente. Se te va a trabar inclusive hasta la punta del bisel de la aguja. Entonces, existen varios fenómenos, inclusive cambios de color, cuando a veces hay fotosensibilidad, y obviamente esa vacuna ya no la puedes usar porque ya se rompió la cadena de frío, ya perdió la estabilidad por N motivos, un mal almacenamiento por horas, se fue la energía, de repente 2, 5, 6 días y no tienes una refrigeradora Iceland, tienes una básica o doméstica, ya esa vacuna prácticamente se perdió. Entonces, ¿existen estos fenómenos? Sí existen, ¿no? Y existen estos casos, son muy comunes, bastante comunes, pero hay forma de evitarlos, ¿no? Con un buen equipamiento, con una buena tecnología, con un buen asesoramiento, obviamente vas a tener. Bueno, finalmente, para terminar mi ponencia, les adjunto algunas novedades o anexos. Por ejemplo, ya hay algunos lugares como en Chile, en Colombia también, existen los vacunatorios móviles, ¿no? Han acondicionado cierto tipo de vehículos para poder administrar vacunas. Esto, obviamente, como ustedes verán, se abren ambas puertas para que existiera un recirculamiento de aire. Este es hasta un escenario COVID, pero mira, el peor caso, que es el tema COVID, por el tema de hacinamiento, por el tema de personas, el flujo, ya lo están manejando y que obviamente sería un muy buen proyecto el tenerlo ya a posteriori, ¿no? Del COVID, como otro escenario para poder llegar a más población, a más personas, a más niños, ¿no? Igualmente, como ustedes verán, se sanitiza todos los materiales, la zona de trabajo, el área limpia. Otro punto clave, por ejemplo, son, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo demasiado stock? ¿Puedo ayudarme con otro tipo de frío para poder almacenar? Y la respuesta es sí, te puedes ayudar con un equipo de frío grande, de alto volumen, que pueda hacer una contingencia mayor o un almacenamiento mayor, pero ojo que cuando ustedes tengan cualquier tema de inspección, cuando tengan un proceso de que cumplir lo que dice la norma como centro de vacunación, sí o sí vas a tener que contar con una refrigeradora Iceland, ¿no? Esa es prácticamente tu presentación hacia cualquier tema regulatorio o normativo. Pero como contingencia, el tema de tener un almacenamiento, ¿qué es lo que se hace en las farmacéuticas por lo general? Ellos pueden tener cámaras frías, cuartos grandes de frío de 2 a 8, donde tienen las vacunas en cantidad, como también
refrigeradoras de alto volumen, ¿no? Porque obviamente necesitan esos espacios. Otra tendencia es que, de acuerdo al área, ¿no? Algo que nos pasaba, por ejemplo, con entidades del Estado, tienen áreas a veces que ya son muy escuetas, muy pequeñas, y no podemos colocar equipos horizontales. Entonces ya hay una tendencia de equipos en vertical para vacunas. Y de igual forma, tienen que corroborar dentro de la web de la OMS, corroborar su PQS vigente, y que lo tenga, obviamente, y con ello ustedes pueden tener ya equipos verticales también para vacunas, ¿no? Es una nueva tendencia por tema de áreas, por tema de que es mejor crecer por arriba que por los lados, pero también obedece a las áreas y a los costos finalmente, ¿no? Bueno, hasta aquí es mi exposición. Tengo entendido que en la parte final se absorben las consultas. De igual forma, quedo a sus órdenes ante cualquier comentario, duda, observación, algo que necesiten, encantado de poderlos apoyar. Cedo a Humberto para que continúe con la ponencia. Muchas gracias. Renzo, ¿qué tal? Muchas gracias. Ujú. Por favor, Renzo, el host. Sí, las preguntas las vamos a hacer al final, por favor. Ya, Humberto. Ya, excelente, muchas gracias. Ahorita voy a compartir la presentación. Bueno, buenas noches. El tema que me toca hablar es ahora del tema de retos en la cadena de frío para centros de vacunación, ¿no? Enfocándonos un poquito en este escenario COVID que estamos viviendo y tomando un poco la expectativa que realmente tanto en el Perú como en la región, tanto en Colombia como realmente en todas partes del mundo, estamos esperando ya poder contar con una vacuna para esta enfermedad. Pero el foco de esta presentación es poder entender un poco la implicancia que tiene la distribución de la vacuna, ¿no? Y poder entender un poco cuáles son los retos que se nos vienen, porque los retos no van a ser de acá a largo plazo, ¿no? Los retos están realmente a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Me escuchan bien, por favor? Si quisiera saber si es que hay problemas con el audio o todo está perfecto para poder continuar con la presentación. Todo bien, Humberto. Se te escucha claro y tu PPT. Todo bien. Excelente, perfecto. Entonces continúo. Este es un poco el pipeline de lo que tenemos en vacuna de coronavirus. El corte de este estudio está en agosto, obviamente. Recién la OMS ha publicado el día de hoy un nuevo estatus. No lo he puesto acá porque realmente ahorita yo creo que estamos más enfocados en las vacunas que realmente podemos ya estar tocando la puerta de nuestras casas, es decir, para finales de año o inicio del próximo año. Y cuáles son los retos que van a presentar, ¿no? Son cerca de 42 vacunas que están ya en estudios clínicos, en las fases tanto 2 como fase 3. Y bueno, y lo que están en fase 3 son las vacunas que ya hemos estado escuchando en los medios, la televisión, y digamos, dentro de todas estas vacunas, es donde vienen realmente los retos y cómo debemos enfocarnos o cómo debemos trabajarlo para poder ofrecer una alternativa o poder apoyar también, en este caso al Estado,
de que haga una logística de una manera adecuada, ¿no? Yo creo que ese es el reto de todos los profesionales de la salud, de poder colaborar con toda esta iniciativa que surge. Ya los laboratorios están haciendo su parte, ¿no? Que es tratar de desarrollar en tiempo récord una vacuna, que un tiempo que normalmente oscila de 15 años, tratar de sacarlo en meses, es realmente algo maratónico, como decía el CEO de Johnson en un reportaje que está haciendo en New York Times, decía de que es una maratón, sí es cierto, es una maratón, ¿quién saca primero la vacuna? Va a haber varias alternativas, y en el caso de Perú, que se están tomando en consideración ya varias vacunas que tienen altas probabilidades de que salgan efectivas, ¿no? Entonces, cuando escuchamos las noticias y los medios, el Comando Vacunas, por ejemplo, en el Perú, que para mencionando, de que ya están preparándose para el manejo de la cadena de frío, es ahí donde surge la pregunta, ¿realmente estamos listos para poder manejar esto? Realmente, como antes la pandemia, manejamos adecuadamente las vacunas. Hay varios estudios, inclusive de hace más de 10 años, el cual decía de que el 50% de las vacunas que se suministraban a nivel mundial no cumplían las condiciones de uso, ¿no? Es un estudio de la Organización Mundial de la Salud hace bastante tiempo, ¿no? Y hablamos de vacunas refrigeradas, ¿no? Vacunas refrigeradas que hablamos, como comentaba Renzo, ¿no? El rango de 2 a 8, que es un poco más sencillo. Existen equipos ya para esto, ¿no? Que son las Island, que son altamente estables frente a cambio brusco de temperaturas, con diseños obviamente aprobados, con PQS, ¿no? Entonces ya no dan cierto grado de seguridad. Existen también los portavacunas, que se utiliza bastante, ¿no? Aparte tenemos contenedores pasivos que utiliza la industria farmacéutica, independiente de lo que también diga la Organización Mundial de la Salud, también se maneja otro tipo de herramientas o materiales para poder hacer una adecuada distribución de vacunas. Entonces ya se tiene cierta experiencia en esto, ¿no? Pero la pregunta creo que es más importante, si estamos listos o no estamos listos para poder apoyar o poder suministrar la logística de cadena de frío, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, es aquí donde ya tenemos varios candidatos a vacunas tocándonos la puerta y tenemos que empezar a evaluar, ¿no? Entender un poquito de cuáles son los tipos de vacunas que normalmente se desarrollan, ¿no? De manera general y obviamente tenemos los 4 tipos, ¿no? Las clásicas inactivadas, tenemos la de subunidad de ácidos nucleicos, ¿no? Las vacunas con toxoides y la vacuna de virus vivos pero atenuados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vacuna que están haciendo estudios clínicos acá en nuestro país, que es con vacunas inactivadas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a vacunas inactivadas, empezamos a entender un poquito su estabilidad del producto. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a entender qué tan estable puede ser la vacuna o no, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer está trabajando con ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, esas vacunas obviamente requieren congelación, pero no hablamos de una congelación industrial, ¿no? Se le dice congelación industrial a todo lo que puede llegar hasta menos 25 grados centígrados. En algunos casos, pues se puede llegar hasta menos 40, pero no siempre se puede llegar a menos 40. Ya. Temperaturas por debajo de menos 40 ya se considera ultracongelación, ¿no? Y si queremos por debajo de los menos 86 grados centígrados, hablamos ya de criogénesis, ¿no? Hablamos ya de trabajar con tanques de nitrógeno de menos 160 grados centígrados, que la industria farmacéutica normalmente no se utiliza normalmente la industria, digamos, veterinaria, en otras palabras, ¿no? Para inocular ahí a los pollos, como vamos a decirles, al ganado y demás, ¿no? Entonces, este tipo de vacunas que se están desarrollando y que están prácticamente tocándonos nos hace pensar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué tan estable va a ser esta vacuna? ¿Qué tan fácil puede ser su logística, ¿no? Entonces, tenemos que entender de dónde nace la vacuna, ¿no? Para nosotros poder ver cuáles son las mejores alternativas. Si bien es cierto, el laboratorio nos va a decir esta vacuna es refrigerada, esta vacuna va a ser congelada y esta vacuna es ultra congelada. Sí, es cierto, ellos son los que van a tomar la decisión al final, porque ellos son los que conocen el producto y lo que desarrollan, ¿no? Y ellos tienen que garantizar que bajo esas condiciones el producto se mantenga y se pueda realizar todo el proyecto de inmunización en cada uno de los países a nivel mundial, que es un gran reto, ¿no? Hace un par de semanas salió un reportaje en Forbes, lo cual mencionaba el reto que está preparando ya Estados Unidos, ¿no? Grandes empresas como FedEx, UPS, DHL, están tomando ya implementaciones para poder realizar la logística de esta clase de vacunas, ¿no? Entonces eso hace pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros también, ¿no? Si nos estamos preparando, nos estamos preparando. Porque si las grandes compañías, donde ya se maneja este tipo de estándares, donde ya se maneja productos ultracongelados, ¿no? Y la gran pregunta es, si vamos a adquirir un producto que es ultracongelados, ¿cuántas ultracongeladoras existen? ¿No? ¿Cuántas? Entonces, es una gran pregunta. Normalmente los centros de inmunizaciones no manejan productos ultracongelados. Normalmente lo que manejan productos ultracongelados son
existen uno que otro producto que normalmente es un dispositivo médico en algunos de los casos. Tienes también, digamos, la industria de investigación, obviamente, utilizan productos ultracongelados, pero son muy pocos. Y estamos hablando de acá de millones de dosis, ¿no? Por ahí me parece que escuché las noticias que son cerca un poco más de 10 millones de dosis que la que se quieren suministrar a través de Pfizer, ¿no? Entonces, hacer una distribución de 10 millones de dosis de un producto que es ultracongelado nos lleva a nuevos retos. Y por eso es de que gran parte del trabajo lo están haciendo los laboratorios, que es la seguridad y eficacia, ¿no? Y luego viene la siguiente etapa, ¿no? Que va a ser la producción. Porque poder hacer esta producción a este nivel masivo involucra un nivel de esfuerzo que nunca ha existido en la industria farmacéutica, ¿no? En tiempo récord. Se acaban las pruebas de fase clínica y tenemos que ya tener la producción y tener los materiales que se van a requerir. Estamos hablando de frascos de vidrio muy probablemente, o de PET o otro material que va a tener que soportar temperaturas por debajo de menos 86 grados centígrados. Entonces, son unas características, algo que normalmente se manejaba de manera muy selecta y ahora va a tener que ser de manera muy masiva. Es un reto a nivel de producción, obviamente. Y el otro reto que nosotros vamos a tener que manejar, y cada uno de los países ya es responsable, es la distribución, ¿no? Y dentro de la distribución involucra muchos aristas, ¿no? Yo voy a mencionar solamente uno, que es la cadena de frío, ¿no? Y dentro de la cadena de frío lo vamos a dividir en tres, porque no estamos hablando solamente de mantener la cadena de frío refrigerada, hablamos de congelada y hablamos de ultracongelada, ¿no? Cuando hablamos de ultracongelación ya a uno dice, uy, qué frío que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta logística? ¿De qué estamos pensando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero, en una reunión que tuve hace unos días en la Cámara de Comercio, me preguntaron, si van a hacer vacunas ultracongeladas, hay que hacer cámaras de ultracongelamiento. Bueno, yo simplemente respondí, no conozco ninguna cámara de ultracongelamiento. ¿Por qué? Porque existen las que son las ultracongeladoras, que son equipos, pero como cámaras, ¿no? Es por eso que justamente un reportaje FedEx estaba anunciando que estaba adquiriendo una cantidad bastante fuerte de ultracongeladoras. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que va a haber una gran demanda de esta clase de equipos. Entonces, si nosotros queremos hacer parte, digamos, de la primera repartición de vacunas ultracongeladas, que muy probablemente sea lo más rápido que podamos tener en nuestro país, tenemos que estar ya más preparados, ¿no? Para poder, ¿cómo vamos a almacenar? Ya en un reportaje el CEO de Pfizer está mencionando de que ellos se van a ser responsables de hacer la distribución hasta los países, ¿no? Ellos están viendo contenedores con hielo seco y van a hacer sistema de monitoreo con GPS. Entonces, un sistema de monitoreo en línea que se puede utilizar y ya contamos con esa tecnología hace varios años, lo van a integrar, ¿no? Si bien es cierto, en la parte de monitoreo para lo que es ultracongelamiento es muy limitado. Me imagino que por ahí se han asociado o están desarrollando un data logger, en otras palabras, para ultracongelación, porque son muy pocas las marcas que realmente existen en el mundo para ultracongelación, porque es un nicho de mercado muy pequeño. Entonces, el reto que nosotros tenemos en cada uno de los países es cómo hacer la logística de cadena de frío para diferentes clases de vacunas, ¿no? Y por ahí este es un pequeño cuadro, este es referencial. ¿Por qué les menciono que es referencial? ¿No? Porque estuvimos buscando información a través de la OMS, a través de diferentes organismos de vacunas, de diferentes fundaciones, pero no existe una información oficial que nos digan que cada una de las vacunas se están desarrollando en cada una de las fases, como lo menciona en el cuadro junto, donde yo puedo ver todo el portafolio de vacunas. No existe un cuadro que me diga, estas vacunas, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser distribuidas? ¿No? Inclusive las vacunas Sinopharm todavía lo dejo como en el rango de producto congelado, pero realmente todavía hay que estar al tanto de cómo va a ser, porque no encontramos una información oficial, ¿no? A diferencia de Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, que sí han estado comunicando a través de los medios sociales, a través cómo va a ser su vacuna y qué características va a tener, ¿no? Y por eso que la New York Times, la revista Forbes, está muy preocupado de cómo se va a realizar la logística. Si en los países del primer mundo es complicado, en nuestros países yo creo que deberíamos tomar con mayor atención, porque no contamos ni con los recursos, ni con la experiencia para manejar este tipo de vacunas. Decir que tenemos experiencia en campañas de vacunación, sí, claro, obviamente, ¿no? Lo venimos vacunando desde bastante tiempo, vacunas refrigeradas. El reto que nos espera es completamente diferente, ¿no? Entonces tenemos el primer grupo de vacunas, ¿no? Tenemos la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca, que son refrigeradas. Tenemos la de Moderna, que ha anunciado hace unos días, hace un par de semanas, si la memoria no me falla, de que su vacuna ultracongelada, porque inicialmente dijeron que era una vacuna ultracongelada, igual que la de Pfizer, soporta también congelación. Entonces yo lo dejo en esos dos rangos de temperatura. ¿Por qué? Porque puede ser ultracongelado, puede ser congelada, pero al final ellos van a tener que decirlo, ¿no? ¿Y esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, obviamente. Entonces, lo más fácil para hacer una distribución
siempre va a ser los productos refrigerados. Eso es algo que ya se cuenta con experiencia y se cuenta con una mayor logística para poder realizarlo, ¿no? Y la gran pregunta que ahorita cualquiera se puede hacer, ¿no? Y tenemos capacidad de frío para, solamente refrigerados para poder soportar esa cantidad de dosis. Estamos hablando de recibir quizás 10 millones, 5 millones en un primer envío de vacunas, ¿no? Para poder realizar las primeras vacunaciones. Dios quiera que se pueda realizar de esa forma. Pero hablamos de volúmenes realmente considerables. Entonces, contamos con todo esto que involucra este esfuerzo, ¿no? Contamos con los profesionales técnicos para poder realizar la adecuada implementación de esto. Los organismos del Estado, en otras palabras, los hospitales, los organismos que se encargan de la distribución, cuentan con planes de mantenimiento, aseguramos que nuestros equipos estén operativos para poder soportar esto. De ahí vamos a pasar al siguiente nivel de riesgo, que son los congelados. Contamos con cuántas vacunas congeladas existen normalmente. Solamente existe una vacuna congelada. Significa que nuestra capacidad de congelamiento de por sí es pequeña. Y de por sí, en la vacuna que realmente es un poquito más sencilla y que tiene altas probabilidades también de iniciar en nuestro país, que es Sinopharm y Moderna también, ya tenemos ciertas complicaciones. Y si pasamos al otro lado, que es la ultracongelación, que es la vacuna de Pfizer, que tiene altas probabilidades también de ser aprobada, entonces también tenemos un mayor problema, porque no contamos con la logística para poder realizar esto, ¿no? El laboratorio nos está diciendo de que yo me encargo de llevártela en buenas condiciones, y eso es bastante, porque una logística de este tipo es muy compleja, y decir que te lo va a dejar en buenas condiciones ya está haciendo un gran esfuerzo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a realizar la distribución de esta clase de vacunas? Es el reto que nosotros tenemos que empezar a ir armando, ¿no? Y ir planificando. Entonces, de esta manera, referenciar un poquito los marcos de referencia. Renzo también estuvo mencionándolos, un poco del manual de la OMS el año 2015, un poco de la ISPA que menciona sobre el manejo de buenas prácticas de carne frío, un poco del manual de Perú de la RM 132 de buenas prácticas de almacenamiento, que prácticamente engloba más del 50% habla de carne frío, y un poco la norma técnica de manejo de cadena de frío de inmunizaciones, ¿no? Que está regido bastante, principalmente a lo que son centros de inmunización, ¿no? Que Renzo ha sido muy claro y estaba explicando. Yo me quiero saltar a esto y quiero empezar un poquito a hablar qué es lo que se necesita, ¿no? De caso de vacunas refrigeradas. Si decimos vacunas refrigeradas, obviamente estamos hablando de cámaras frías, ¿no? Pero ¿qué clase de cámaras frías? ¿No? Cuando pensamos, perfecto, hay que tener frío. Claro, nosotros somos un país agroindustrial, significa que tenemos bastantes cámaras frías, por supuesto. Tenemos cámaras frías, pero para el sector alimentos, no para industrias farmacéuticas. Entonces tenemos que empezar a pensar a quiénes le vamos a tocar la puerta cuando estén las vacunas, las que sean refrigeradas, por supuesto, ¿no? Si contamos con la capacidad de frío suficiente para esta clase, ¿no? Las cámaras frías, ¿no? Si bien es cierto, el Estado a través de Senares y otras entidades cuenta con cámaras frías tercerizadas, no propias, en su gran mayoría de los casos, hay que ver si esas cámaras están adecuadas para poder recibir esa capacidad, ¿no? Que nos diga, obviamente, si tenemos tanto volumen de capacidad frío disponible para poder recibir la vacuna. Excelente, estamos preparados. Luego vamos a tener que ver eso, el grande volumen va a tener que pasar a refrigeradoras, ¿no? Refrigeradoras, Island, normalmente lo está mencionando Renzo, los horizontales. Normalmente, en el caso de nuestro país, en el caso de Perú, sí, tenemos se hizo varias compras de Island hace varios años, hace bastantes años, de una manera significativa. El tema que nosotros tenemos es cuántas están operativas. En la experiencia que tenemos nosotros en estos 7 años, hemos tocado varias puertas, hemos tenido la oportunidad de poder ver varios equipos, inclusive he tenido la oportunidad de entrar a una dirección de salud y ver 20 Island ahí, y de las 20 Island la mitad no estaba operativa. Entonces eso vamos a pensar, si hace unos años tuve la oportunidad de ver que 20 no estaban, la mitad no estaba operativa, y ahorita vamos a recibir un volumen, realmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que considerar qué podemos reactivar, qué refrigeradoras se pueden volver a rescatar con mantenimientos correctivos, pero hay que establecer planes ya. Contenedores pasivos refrigerados calificados, ¿no? En otras palabras, es cómo realizar la distribución. Recibimos las vacunas, ahora cómo vamos a realizar la distribución a las provincias, a los departamentos, a los pueblitos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos las portavacunas, pero eso sirve para una distribución, digamos, de pequeño volumen. Estamos hablando de llevar quizás 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dosis de vacunas quizás a una provincia, un departamento, ¿no? Entonces ya requerimos contenedores pasivos de mayor volumen, cajas pales, como se denomina, y estamos listos para poder manejar esto. ¿Vamos a reutilizar los materiales que lleguen de origen? Muy probablemente sí, pero hay que definir bien cómo lo vamos a hacer. Las portavacunas, obviamente, para manejar los centros de vacunación. Los caminos refrigerados, sí existen caminos refrigerados, claro. Existe una cantidad fuerte de caminos refrigerados, pero hablamos de gran parte de la industria de frío, en otras palabras, es para el sector de alimentos, agroindustrial, no para la industria farmacéutica, es un pequeño
grupo de camiones refrigerados que son, digamos, diseñados para eso. Cadena de frío en la industria farmacéutica, sea vacunas, sea un biológico, es de 2 a 8. No es de 0 a 8, no es de 5 a 10, no, es de 2 a 8, ¿no? Y obviamente los instrumentos de monitoreo que ya se vienen manejando, ya se maneja data loggers, hay sistemas monitoreos integrados en línea. Gracias a Dios, la tecnología avanza bastante y la disponibilidad también. Se puede contar con estos tratamientos sin ningún problema. El siguiente punto a tocar, que vamos a aumentar un poquito el reto, por no decir el nivel de dificultad, es cómo vamos a manejar las vacunas congeladas, ¿no? ¿Cuántas cámaras de congelamiento contamos, ¿no? ¿Existe cámara de congelamiento? Por supuesto que existe cámara de congelamiento, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar diferentes operadores logísticos y varios tienen cámara de congelamiento en perfecto estado. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué vemos en los congelados? El volumen. Si el volumen de refrigerado era pequeño, el volumen de congelado es mucho más pequeño. Entonces, las cámaras de congelamiento, en caso de que veamos algunas vacunas, tanto la vacuna de Sinopharm o la vacuna, en este caso, pues, de Moderna, que también dice que ambas pueden ser congeladas, pero como repito, al final cada laboratorio va a tener que definir si esa información hay que modificarla o no, o va a ser Sinopharm congelada o va a ser refrigerada. Lo único que puedo asegurar es que hasta el momento no dicen que es ultra congelada, pero la información no está muy disponible todavía hasta el momento. Contenedores pasivos, ¿no? Como congelados, ¿no? Eso es algo mucho más reducido que normalmente se maneja muy poco, ¿no? Hay que empezar a hacer nuevos desarrollos de esto, ¿no? Cuando hagamos reparticiones a poco volumen también. Congeladoras, ¿no? Se cuenta con poca capacidad de congeladoras en el mercado. Entonces, son retos que se tienen que empezar a trabajar, ¿no? Y camiones congelados, sí. Y por ahí me hicieron una pregunta. ¿Y el camión refrigerado se puede trabajar en congelado? Sí, sí se puede trabajar siempre y cuando me permita la capacidad frigorífica poder trabajar y graduar. ¿Se puede trabajar y puede funcionar bien? Sí, por supuesto, ¿no? Obviamente los vehículos de transporte, tanto refrigerados y obviamente congelados, son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si falla el motor, obviamente el equipo se va a apagar y se puede perder inclusive la vacuna, ¿no? Entonces, pero es el riesgo que se tiene que tomar. Estamos en una situación anómala y obviamente hay que asumir ciertos riesgos, pero saber que hay un riesgo. Y igualmente, ¿se cuenta con instrumento de monitoreo? Sí, obviamente se cuenta con ese mercado de instrumento de monitoreo. Entonces, ¿las vacunas congeladas es un reto? Sí, pero es algo que se puede implementar, es algo que todavía contamos con experiencia y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente grupo de vacunas para entender un poco más, ¿no? Lo que son las ultracongeladas, ¿no? Cuando hablamos de vacunas ultracongeladas, como le mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Estamos hablando de cámaras de ultracongelamiento? No. Hasta el momento yo no conozco ninguna cámara de ultracongelamiento. Conocemos ultracongeladoras, que son equipos que puede, en su volumen máximo que yo conozca, es bordear los 800 litros. Por ahí pueden surgir marcas y modelos que quizás pueden llegar hasta 1000 litros. No lo conozco, pero yo conozco hasta 800. Estas ultracongeladoras, obviamente, es un sistema completamente diferente. Y por ahí dirá, ¿y por qué no podemos hacer ultracongeladoras? Bueno, en primer lugar es por el grado de presión y los tipos de gases que se utiliza para poder llegar a esas temperaturas, ¿no? ¿Y puede utilizar otro mecanismo para poder llegar a ultracongelamiento? Por supuesto, podemos utilizar el hielo seco. Ah, y es ahí donde surge la gran duda, ¿no? ¿Tenemos capacidad de hielo seco o no tenemos esa capacidad? En la misma revista Ford que tuve oportunidad de leer, mencionaba de que no hay, en Estados Unidos no hay capacidad de hielo seco para el nivel de proyecto de vacuna que se quiere hacer, ¿no? Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer en nuestros países, si tenemos la capacidad de poder suministrar hielo seco a estos niveles, ¿no? Como saben, el hielo seco lo reutilizan. Claro, el hielo seco pasa de un estado sólido a un estado gaseoso. Significa que tiene un tiempo de vida en función a las condiciones, que puede ser 2, 3, 4 días. Pero de ahí ese hielo seco se va a perder, obviamente, ¿no? Y el riesgo que involucra utilizar hielo seco, principalmente en los vuelos aéreos. Pero se va a tener que hacer, sí, estoy seguro que se va a tener que hacer, porque no hay otra opción. Si queremos trasladar una vacuna ultracongelada, tiene que ser con hielo seco. No hay forma de hacerlo ni con pila de agua, ni hacerlo con gel pack, ni con gel con bifásico, que son PCM, que son los mejores que existen en el mercado a nivel mundial. Tampoco se puede llegar a esas condiciones. Entonces, la única alternativa que nos queda hasta el momento, a menos que surja otra en el mercado, es el hielo seco. Pero hay que evaluar bastante si tenemos la capacidad de poder contar con el hielo seco, ¿no? Entonces, estas son algunas de las aristas que tenemos que empezar a trabajar. Contenedores pasivos ya para hielo seco también. Hay contenedores normalmente que se trabajan en un poliuretano de cerca de 6 centímetros para poder trasladar con hielo seco. Entonces, el reto es bastante grande, ¿no? Quien tiene bastante experiencia con hielo seco es la industria de helados, ¿no? Porque la industria de helados, no sé, cuando salen los cochecitos de repartición de helados, sale con hielo seco, obviamente, ¿no? Ellos tienen, digamos, cierta experiencia. Ahora, su experiencia tenemos que trasladarla a la industria farmacéutica para poder hacer una adecuada distribución de estas vacunas, ¿no? Y el otro reto son los instrumentos de monitoreo. Se le dice instrumentos de monitoreo de dry ice. Hay muy pocas marcas ahorita, actualmente en el mercado, que tenga esta clase de instrumentos.
A diferencia de lo que hablamos de refrigerados y congelados, que hay cerca de 100 marcas de data loggers que puede conseguir sin ningún problema. Pero para cuando hablamos ultracongelamiento, ya se va reduciendo, ¿no? Probablemente nos quedamos con 10, 8 marcas que existen a nivel mundial. No estoy hablando ni siquiera en el Perú, estoy hablando a nivel mundial. Entonces, es el reto que nos espera para poder hacer esta adecuada distribución. También en la misma revista Ford comentaba el CEO de Pfizer, me permito poder repetir un poco lo que mencionaba el artículo, es de que ellos su proceso logístico que plantean es el siguiente. Ellos van a realizar la producción, van a realizar la distribución obviamente a los países y va a ser monitoreado, ¿no? Y lo que están demostrando, y lo que quieren demostrar obviamente, es que su vacuna requiere la condición de almacenamiento de ultracongelación. Pero ya en los centros de vacunación se puede manejar refrigerada solamente por 7 días. Entonces uno se dice, perfecto, significa que en los grandes almacenes yo puedo tener varias ultracongeladoras, pero en los centros de vacunación lo tengo solamente refrigerada. Pero la condición que nos ha dado el laboratorio hasta el momento es de 7 días. ¿Cómo mantengo la trazabilidad que la vacuna que estoy manejando está solamente por 7 días? Ese es el gran reto, ¿no? Sí, pero nosotros esperamos que va a haber colas inmensas y que las vacunas van a tener que salir rápido. Claro, es lo esperable, pero nosotros tenemos que asegurar que si el laboratorio dice que está 7 días en refrigeración, que esas 7 días realmente se mantenga. Si todo ha sido producido en un gran lote, obviamente son grandes lotes que se van a producir para este caso, ¿cómo yo lo voy a dividir en pequeños sublotes de distribución? Entonces, ya tengo que pensar en una logística, ¿no? A través de una señalización de códigos QR, otra vez quizás de una identificación tan simple como ponerle un sticker, ¿no? Colocarle una identificación para saber que esta vacuna solamente puedes utilizar por 7 días, pero ya hablamos de una logística, de por sí, ¿no? Que puede ser manual, puede ser tecnológica, pero requiere una implementación. Esto es un poquito resumiendo de qué nos espera, en otras palabras, ¿no? Tenemos el laboratorio que nos va a enviar, obviamente, por vía aérea, para más decirlo, y se va a tener que llegar a lo que nosotros llamamos los grandes almacenes, ¿no? Entonces, si me pueden seguir con el cursor. Perfecto. Entonces, si me pueden seguir con el cursor. Entonces, tenemos el gran laboratorio, que va a ser la manufactura, no va a llegar acá a nuestros grandes almacenes que esperamos poder contener, ¿no? En el caso de grandes cámaras frías, grandes cámaras de congelamiento, y obviamente lo que les mencionaba, ¿no? Las ultracongeladoras, ¿no? Esta es una foto de FedEx, inclusive, que lo pueden encontrar en internet también, ¿no? En la revista Forbes. Y luego, obviamente, de aquí va a tener que hacerse una logística, obviamente, a los centros de vacunación, a los hospitales, a los centros de salud, ¿no? De lo cual van a realizar ya un poco la distribución en cada una de las capitales, de lo cual tenga aeropuerto internacional, ¿no? Entonces van a tener que realizar ese centro de vacunación, ¿no? De ahí donde mencionaba Renzo cómo tiene que tener implementado, dependiendo del tipo de vacuna que vayamos a manejar, sea refrigerada, sea congelada o sea ultracongelada, ¿no? Y si manejamos el tema de los tiempos para ultracongelada, que lo veo bastante complicado de poder trazar, pero tampoco es imposible, ¿no? Solamente que tener un buen sistema. De preferencia sería lo más lógico, es un sistema electrónico, que automáticamente por código QR o por una identificación rápidamente pueda saber que esa vacuna está dentro del tiempo, no está dentro del tiempo. Porque si no, lo peor que puede pasar es de que las vacunas, como todo ese mismo lote, no van a poder separar, no van a poder identificarla de una manera adecuada y puede administrarse una vacuna que tenga 10 días, 12 días. Acuérdense que esta es la primera experiencia que vamos a tener de ese tipo de campaña de vacunación tan masiva, ¿no? Que nunca ha existido en nuestros tiempos. Igual en un hospital, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando tengo que llevarlo a una provincia, cuando tengo que manejarlo en otro lugar? Entonces tiene que pasar obviamente por vía terrestre o puede ser por vía aérea, ¿no? Y por ahí mira, ¿y cómo vamos a trasladar las vacunas una vez que el laboratorio nos ha puesto acá? Uno dirá, ¿podré reutilizar los materiales? Sí, obviamente, se espera poder reutilizar los materiales, pero también es importante poder saber cómo lo vamos a manejar, ¿no? ¿Qué pasa cuando los grandes volúmenes, porque no sabemos tampoco cómo lo van a enviar? Lo más probable es que lo envíen en grandes volúmenes, quizás cada caja pueda contener cerca de 10.000 dosis, ¿no? Por ahí vi un artículo que estaban pensando en cerca de cada caja aproximadamente de 40.000 dosis. Entonces, es un reto que tenemos que empezar a trabajar. Y en función a cómo tengamos la información, ir preparando, ir modificando los planes, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a revisar. Igualmente, una vez que llegue la vacuna en cada una de las ciudades, en cada país, obviamente, tiene que realizarse las distribuciones. Y estas distribuciones pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Obviamente pueden ser, obviamente ya se espera que sea a través de camiones. Ahora puede ser camiones refrigerados, camiones congelados. Es algo que vamos a tener que ir planificando, ¿no? Principalmente en lugares, de lo cual pequeñas ciudades,
¿cómo vamos a realizar ese proceso de vacunación? Por ahí les voy a mostrar algo que es muy interesante, ¿no? Los camiones ya prácticamente, o vehículos ya como ambulancias modificadas para centro de vacunación. Eso me parece espectacular. Eso va a permitir una mayor facilidad y poder trabajarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, tenemos diferentes aristas y diferentes componentes para poder nosotros trabajar esto, ¿no? A ver si me permite un segundo. Cerrando acá. Perfecto. Por ahí tengo... Sí, después al final voy a responder las preguntas. Pensé que había problemas con la conexión. No hay ningún problema. Entonces, eso es lo que se espera de poder manejar en las vacunas. Cómo vamos a realizar esta logística. De por sí representa muchos retos, ¿no? Mientras más frío sea, más retador va a ser esto, ¿no? Y mantener, principalmente, ¿por qué? Porque no hay mucha evidencia de los laboratorios por el corto tiempo que van a tener para poder lanzar la vacuna de que existe el estudio de estabilidad a largo plazo, ¿no? Lo máximo de duración que va a tener la vacuna, por ahí pude leer, que va a estar muy probablemente 6 meses, en algún caso puede llegar hasta el año. ¿Por qué? Porque cuando se hace estabilidad de cadena de frío, se puede hacer una estabilidad acelerada, pero solamente me asegura 6 meses. Es lo que me ha mostrado la evidencia. Pero si yo quiero ya trabajar al año, se trabaja normalmente estudio de estabilidad más a largo plazo. Entonces, sí, pero 6 meses es suficiente. 6 meses del momento que es manufacturado hasta el momento que llega hasta un ciudadano, pudieron haber pasado mucho más de 6 meses. Y estas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo estamos en capacidad de frío para vacunas, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de metros cúbicos refrigerados? Tenemos que aterrizarlo en números para poder nosotros decir, ¿estamos o no estamos preparados? No solamente decir, sí, tenemos experiencia. Sí, obviamente, existe experiencia, como repito, en refrigerados, pero jamás se ha manejado a este nivel tanto volumen de refrigerado y mucho menos existe experiencia ni en congelado ni en ultracongelado. Entonces tenemos que definir bien cada institución, en este caso cada país, cuál es nuestra capacidad en metros cúbicos de refrigerados, congelados y ultracongelados, porque tenemos alta probabilidad de manejar estos 3 tipos de vacunas. Por ahí escuché un comentario que me decía, ¿y por qué no manejamos solamente vacunas refrigeradas y evitamos problemas? Bueno, muy simple, tenemos que jugar con todas las alternativas posibles, porque no hay muchas opciones. El mercado nos está lanzando lo más rápido posible, lo único que podamos trabajar. Y el primero que salga, lo más probable que sea una vacuna ultracongelada o congelada, y esa vamos a tener que tomar. Inclusive ya hay contratos ya firmados. Entonces, y definir no solamente la capacidad, ¿no? Ah, perfecto, tengo 1000 metros cúbicos de capacidad de refrigerado, adicional también manejo en lo que son vacunas congeladas, tengo por ahí unos 100 metros cúbicos, y ultracongelada, vamos a imaginar que tenemos sus 5 metros cúbicos, siendo optimistas. Perfecto, ¿no? Entonces por ahí dirá, ya, ¿y cuántos están operativos? Porque lo importante es saber, está bien, tenemos la capacidad, pero ¿están operativos? Ya, y lo que no están operativos, ¿podemos ponerlos operativos? ¿Existe un plan de mantenimiento, en este caso del gobierno, para nosotros poder reactivar esos equipos que quizás se puedan salvar, ¿no? En algunos casos no, en otros sí, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar también eso. Y esperamos que los especialistas, obviamente los ingenieros, puedan poder presionar en esa parte, porque nosotros hemos tenido experiencia en diferentes hospitales y centros de vacunación y obviamente, y como les comentaba, ¿no? La mitad está operativa y la mitad no está operativa. Entonces, eso es realmente preocupante. Igualmente contar con el recurso humano adecuado, ¿no? Y suficiente, no solamente adecuado, sino también suficiente, porque hablamos de niveles impresionantes, ¿no? A nivel de las enfermeras, obviamente la cantidad de enfermeras para poder, técnicas también de enfermería para poder realizar la inmunización, va a tener que ser algo nunca antes visto, ¿no? También ni decir cómo va a ser el tema de la vacunación, ¿no? Que yo voy y hago mi cola, no creo que sea de esa forma, ¿no? Muy probablemente sea por un tipo de sorteo. Me imagino que el Estado ya tendrá que ir pensando cómo realizar eso, ¿no? Eso es tema de otra conversación. Al igualmente los elementos para el transporte, ¿no? Que hablamos tanto de contenedores, como mencionaba, ¿no? Los contenedores pasivos, el hielo seco, y lo que pueden ser los vehículos refrigerados o congelados, ¿no? Cómo podemos ir manejando este tipo de componentes o todo esto, ¿no? Si tenemos la capacidad de hielo seco, esa es la gran pregunta que yo hago a la sociedad, ¿no? ¿Estamos preparados para poder hacer eso? ¿Contamos con los proveedores o realmente vamos a tener lo que Dios no quiera, que lo que pasó con el oxígeno, ¿no? Que empezó a subir el precio de una manera exponencial, ¿no? Yo creo que para cuando llegue la vacuna, estos materiales muy probablemente van a ser muy escasos, ¿no? Entonces ya ya con la experiencia que hemos tenido anteriormente, deberíamos empezar a gestionar esto de una manera que obviamente no afecte la logística, ¿no? Y obviamente la intención es distribuir vacunas en buenas condiciones. Los laboratorios están haciendo un gran esfuerzo en tenerlos en tiempo récord,
yo creo que también es parte de los países, es responsabilidad de los gobiernos y también de todos los profesionales, no solamente del gobierno, sino que cada profesional de la salud puede hacer su mejor esfuerzo para poder realizar una adecuada distribución de esto, ¿no? Y para lo cual tenemos que tener los materiales adecuados para esto. Entonces, esos son los retos que nos esperan en estos próximos meses, ¿no? Ver cómo lo podemos ir preparando, ¿no? Y entonces, pensando un poco y viendo cómo podemos manejar estos retos, ¿no? Realmente, ¿contamos con manuales? Sí, obviamente existen manuales, pero no para estos casos, ¿no? Por ahí mencionaban el manual de vacunación para el caso de COVID. Claro, mantener todos los protocolos. Yo no estoy entrando a esos niveles de detalle. Lo que estoy mencionando es, realmente tenemos que implementar una logística de cadena de frío especializada, completamente diferente a lo que hemos venido trabajando. Vamos a tener que manejar y evaluar muchos riesgos, ¿no? ¿Va a haber riesgos? Por supuesto. ¿Vamos a tener pérdidas? Muy probablemente que sí. No decir que todo va a salir 100% perfecto, yo creo que sería utópico, puede ser, ¿no? Si existen antecedentes de que en un sistema de vacunación tradicional había pérdidas millonarias, en este esquema de emergencia también, pero si nosotros empezamos a trabajar desde ahorita, no de manera reactiva, de manera proactiva, que es lo ideal, obviamente podemos hacer que estos riesgos sean lo mínimo posible y poder beneficiar obviamente a la sociedad, a la comunidad, en otras palabras, ¿no? A todos nuestros familiares, amigos, vecinos, todo, ¿no? La intención es poder salir de esta pandemia lo mejor posible y en el menor tiempo posible y con las menos pérdidas posibles. Y para lo cual yo creo que es muy importante las alianzas entre tanto el sector público como el sector privado. No hablamos de sociedades público-privadas, ¿no? O sea, hablamos de grupo de trabajo que permita también poder contar con el soporte, que no caiga todo el peso sobre el sector público diciendo, tú ve cómo soluciona, ya ve cómo lo administras, administra vacunas y se soluciona el problema. No, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todos los profesionales de salud, tenemos que aquí empujar el coche, como se diría, y poder dar toda nuestra mejor experiencia y conocimiento para poder apoyar en esta difícil situación, y yo creo que es un gran reto que nos espera como cada uno de los países de la región poder afrontarlo, ¿no? Y igualmente, ¿no? Tenemos que pensar ya en un nuevo manual, porque si uno revisa el manual de inmunizaciones de manejo de cadena de frío, te dice, claro, manténlo refrigerado, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con los grandes centros de distribución, de lo cual van a tener que tener en algunos casos vacunas congeladas y en otros casos vacunas ultra congeladas? ¿Cómo vamos a manejar eso, ¿no? Entonces, esa logística yo creo que es muy retadora. Yo creo que cada uno de nosotros de por sí creo que tiene un compromiso con la sociedad y quiere dar lo mejor así, ¿no? Es lo que yo quería compartir con ustedes rápidamente. Y igual les agradezco su atención y creo que entramos ahora al momento de preguntas. Por ahí vi varias preguntas que le hacían a Renzo y con gusto vamos resolviendo todas, ¿no? ¿Me escuchas, Renzo? Sí, te escucho. Mira, acá tengo una pregunta que se estaban haciendo con respecto a los centros de vacunación, ¿no? Están preguntando si estos pueden funcionar de manera independiente o necesariamente deben ser parte de un hospital o clínica, ¿no? ¿Ante qué entidad se debe solicitar autorización, ¿no? Correcto. Mira, todo centro de vacunación es independiente. Desde el año prácticamente 90 puedes ya tener un centro privado. Existen acá en Lima varios. Puedo mencionar varios nombres, pero mejor ponlo en Google. Centros de vacunación privados te van a salir en Surco, San Isidro, La Molina. Las grandes clínicas o los centros en macro, que ya son redes de salud, también tienen ya su propio centro de vacunación, siendo entidades privadas, sin ser hospital o sin ser un instituto. Pero también hay emprendimientos en el sector a nivel de los licenciados de enfermería que se unen también con un médico, ¿no? Para tener un mayor respaldo y tienen su propio centro de vacunación, tienen diversos nombres. Entonces, sí pueden realizarlo de forma independiente. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, por aquí hay otra pregunta también me parece para ti, que pregunta, ¿las boticas, droguerías y laboratorios pueden vender directamente los productos a centros de vacunación? Generalmente quienes están abasteciendo los centros de vacunación son las droguerías. No hay muchos laboratorios, digamos, a nivel nacional que se encarguen de fabricar y poderte proveer, ¿no? Abastecerte. Por lo general son droguerías de empresas transnacionales, tales como los que mencionó Humberto, Pfizer, Glaxon, muchas farmacias, Sanofi, etc. Ellos, para ser constituidos acá en Perú, son empresas correctamente, pero también son droguerías, que son un tipo de establecimiento farmacéutico de salud especializado
que solamente se dedica a importar, almacenar y comercializar. Obviamente el almacenamiento va a ser en cadena de frío y abastece desde sus clientes, que pueden ser clínicas, hospitales, centros de salud. También pueden ser estos centros de vacunación, obviamente, porque son centros de salud, y PRES en algunos casos también lo citan en la norma y pueden abastecerlo. En la pregunta anterior creo que comentaban sobre quién se realiza la solicitud para la licencia. Esto lo puedes realizar en tu DIRESA o DISA respectiva, ¿no? Que es una entidad competente del Ministerio de Salud. Hay un formato, por lo general te van a pedir los certificados de habilitación, una licencia municipal propia de la zona que te permite hacer centro médico, capacitación a tu personal o al equipo que va a conformar este centro de vacunación, por lo general las enfermeras, las licenciadas de qué universidad son provenientes, si hay técnicos de qué instituto, de igual forma los equipos, tu relación de equipos, instrumentos que vas a manejar, cuál va a ser tu alcance, vas a hacer solamente atención ambulatoria en tu propio centro o van a hacer campañas de vacunación. Eso es lo que más que nada te cita en la norma. Si vas a contar con un aval de un profesional o un auditor médico que también te dé un soporte, también te va a solicitar. Hay varios requisitos, por lo general el mismo Ministerio de Salud con la DISA te coloca, y son ellos quienes te aprueban con una RD, ¿no? Con una resolución directoral, otorgándote por tanto tiempo que puedas realizar el centro de vacunación. Perfecto. Por ahí otra pregunta, me parece que eso creo que la puedo responder yo, ¿no? Los medicamentos como insulinas, ¿cuánto tiempo pueden permanecer a temperaturas mayores a 8 grados en una contingencia, ¿no? Normalmente las insulinas son productos, si bien es cierto, son productos de cadena de frío, en algunos casos, dependiendo mucho del manufacturador, son productos que son considerados termoestables, ¿no? Normalmente un producto termoestable soporta un poco más el tiempo, ¿no? Normalmente se espera que no debe superar más de 24 horas fuera de la cadena de frío, ¿no? Ese es un tiempo prudencial que se debe manejar. Pero al final el mismo fabricante que te tiene que decir el tiempo máximo, pero no más de 24 debería ser el tiempo que tú deberías trabajar para este caso. Otra pregunta, ¿no? Entonces, en cuanto al personal de salud que se requiere para tener esta gran demanda, ¿no? Yo me imagino que se refiere al tema del reto que tenemos en el tema de vacunas, ¿no? Es una gran pregunta. ¿Cuántos profesionales requerimos, ¿no? Yo creo que eso se tiene que dividir en función a cuántos centros de salud y campaña de vacunación se van a trabajar para poder nosotros empezar, o como país, ¿no? De forma general, ¿no? Tratar de dividir y tratar de hacer todo un deployment de cuánta gente se requiere en los grandes centros de distribución, luego en los grandes almacenes, luego vamos a empezar a trabajar en los centros de salud, quizás principales, secundarios, y hasta al final llegar a los lugares de campañas de vacunación que se van a empezar a realizar, ¿no? Yo creo que es una logística no muy sencilla, es una logística que se tiene que articular muy bien, pero yo creo que contando con las alianzas de público-privado, de expertos, yo creo que se puede lograr buenos resultados. ¿Qué nos puede decir la modificatoria de la normativa de las vacunas? Esto ya no va a estar en el rubro de medicamentos. No, ahí surge en nuestro país, tenemos dos divisiones, ¿no? Una cosa, lo que dice directamente DIGEMIT, y el Ministerio de Salud, a través de inmunizaciones, menciona determinadas normas, ¿no? Realmente el objetivo creo que de ambos es mantener las condiciones de almacenamiento adecuadas, ¿no? Obviamente, como mencionaba Renzo, las droguerías, obviamente sea Pfizer o sea, en este caso Johnson, que pueda tener una vacuna, o otra que representa Moderna, por ejemplo, Sinopharm, que el laboratorio que lo va a representar acá, o si ellos mismos directamente lo van a trabajar. Yo creo que van a tener que manejar bastante el tema de las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Pues de ahí nace principalmente, de ahí se va a ir bajando, obviamente, como se dice el manual técnico de buenas prácticas de inmunizaciones para el manejo de cadena de frío que maneja en esa área, ¿no? Hay otra pregunta, ¿no? Por ahí que estoy viendo. Humberto, Sí, para complementar la pregunta de la insulina, es correcto, ¿no? Vas a tener que manejar el rango propio de tu fabricante. Por lo general, cualquier tipo de vacuna va a tener que obedecer sus estudios de estabilidad. Hay una norma que es la ICH Q1A, en la que te indica que los estudios de estabilidad, de acuerdo al tipo de medicamento, en este caso vacunas, han sido sometidos a diversos tipos de temperatura por un diverso tiempo. Hay insulinas que por lo general son derivados de ya levaduras, que es lo que se usa ahora en ingeniería genética, y puede soportar, sí, trabajarlo fuera de 2 a 8, puede estar en un rango de 15 a 30 grados centígrados e inclusive pueden llegar hasta 28 días, 20 días, estando dentro de esa temperatura. Igual ese tipo de artículos siempre lo vas a encontrar en la ICH, que
que es lo que comanda estabilidades en uno de los capítulos, pero también la FDA, que también cita de lo que es la insulina. Pues, respondiendo a tu consulta, sí puedes tenerlo, dependiendo de tu fabricante, quién es tu abastecedor, que te pueda brindar ese estudio de estabilidad, y sí existen insulinas que pueden soportar estar de 15 a 30 grados centígrados más de 20 días, sí lo permite. Pero si tú has reconstituido la insulina y ya salió fuera del rango de 2 a 8, prácticamente perdió eficacia. Ya no va a tener la misma potencia y obviamente no vas a tener o esperar el resultado deseado, ¿no? Que es manejar el nivel de glucosa, ¿no? En ese paciente. Uh-huh. Perfecto, excelente observación, Renzo. Yo creo que con eso creo que ayuda a complementar bastante y la duda que tenía por ahí la persona que estaba haciendo la consulta. Ahí sí te hago otra pregunta, ¿no? Por ahí estaba leyendo. En los pueblitos apartados, ¿cómo llegarían estas vacunas? ¿No? Creo que esa pregunta lo va a responder Renzo. Renzo mostró una imagen de una persona cargando su portavacunas en la parte de atrás y caminando, ¿no? Y yo creo que Renzo, eso es la forma de poder llegar a los lugares más alejados del país, ¿correcto? Sí, correcto. Cuando hablamos de campañas de vacunación cortas, digamos, pues tipo distritos, lo que vemos bastante en Lima, se puede usar estos termos portavacunas que son los pequeños que han visto, ¿no? Generalmente van de volúmenes de 1 litro, 1,5 litros, 3 litros. Pero al hablar ya de campañas, digamos, en provincia, lugares muy apartados, las cajas transportadoras, esas azules grandes que vieron en la presentación, esas son la mejor ruta. Obviamente va a implicar tener algo de ergonomía también para que pueda trasladar el personal, el operador que va a llevarlo, ¿no? Si puede transportarlo a través de un móvil, un vehículo, mejor. Pero es correcto, a veces no hay para todos los pueblitos vías o carreteras, entonces prácticamente como vieron la imagen real, a veces se tienen que llevar de esa forma, ¿no? Los mismos pobladores apoyan inclusive a las licenciadas en este tema de transportar. Estas cajas transportadoras no es que vaya de frente a la espalda, también tienen unas asas laterales en las que pueden ir 2 personas llevándolos, ¿no? Entonces también tienen que evaluar eso en su material. Hay otras cajas transportadoras que no tienen asas, ya uno tiene que ingeniárselas, ¿no? De repente poner un empaque para darle cierto tipo de manejo transportado. Pero las cajas transportadoras que ustedes deben filtrar siempre tienen que tener asas ante estas emergencias. Y bueno, corroborar que tenga la certificación PQS, ¿no? Que es el doble ojo, como comentamos, de la OMS, que avala que esa caja va a durarte más de 60 horas, 90 horas en algunos casos. Correcto, ¿no? Yo creo que con eso accionamos casi todas las dos. Por ahí había un comentario, más que una pregunta, ¿no? Preguntaba que normalmente en la selva se usan refrigeradoras domésticas, no se cuenta con las refrigeradoras ni siquiera ni farmacéuticas, y mucho menos contar con refrigeradoras Silent. Sí es cierto, ¿no? Es la realidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Por eso es que es muy importante tener mapeado cuál es la calidad de frío que nosotros tenemos, ¿no? Cuánto realmente tenemos que podamos realizar un adecuado proceso de almacenamiento y obviamente luego un adecuado proceso de distribución de estos productos, ¿no? Y por eso que dejo la pregunta abierta, ¿no? Ojalá que nuestras autoridades en algún momento puedan responderla y puedan llamar a trabajar en conjunto, ¿no? Porque la intención no es solamente decir, ahora solucionalo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que colaborar, todos tenemos que empujar el coche, todos queremos obviamente salir de esta pandemia y si todos apuntamos hacia la misma dirección, yo creo que desde un centro de salud hasta el laboratorio, todos tenemos responsabilidad acá. Todos los que hacemos parte de la logística farmacéutica, proveedores, laboratorios, operadores logísticos, aduanas, autoridades de salud, todos hacemos parte, profesionales, todos hacemos parte de esta cadena, ¿no? Ingenieros. Entonces yo creo que si todos estamos alineados y orientados, tenemos que buscar una manera de ser lo más eficiente posible al reto que se nos espera, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta más, por ahí creo que hay 2 mensajes. ¿Cuánto dosis rinde cada frasco de vacuna contra COVID? Bueno, es una pregunta que cada laboratorio va a tener que empezar a responder. Ahí, lo que hemos podido leer en estos momentos, justamente que hay diferentes proyectos. Se va a trabajar muy probablemente en lo que son las multidosis. Significa, por ejemplo, la vacuna de China lo que están proponiendo es justamente que sea un liofilizado, se reconstituya y de ahí se vaya obviamente haciendo la inmunización a diferentes personas, ¿no? Prácticamente de un solo frasquito. Existen también las otras vacunas que pueden ser que cada frasquito viene individual y se va haciendo la vacunación de forma individual, pero vienen pequeños
pequeños PET o en este caso frascos de vidrio para poder hacer una adecuada vacunación. Al final, eso lo va a definir cada laboratorio de la manera que lo vea más pertinente, ¿no? El tema que vamos a tener bastante va a ser la demanda de este tipo de materiales, ¿no? A nivel, el otro reto que tienen es la etapa de producción, es contar con los materiales de producción necesarios para esto, no solamente tener el producto, ¿no? Llevarlo a la escala del producto, que es un gran reto, ¿no? Que no va a ser nada sencillo y muy probablemente vayamos a tener problemas por la velocidad que va a tener que ser. Esperamos que no, ¿no? Pero también es contar con los materiales adecuados para poder realizar este tipo de empaque, tanto empaque primario como empaque secundario. Yo creo que eso va a ser un gran reto, ¿no? Por ahí también creo que hay otra pregunta que hacían, es ¿cuál es el caso de una vacuna ultracongelada, ¿no? Si tenemos una ultracongeladora promedio de 800 litros, ¿cuántas vacunas pueden entrar ahí? Eso va a depender igual del empaque que vayan a trabajar, ¿no? Pero se calcula que puede oscilar entre 10.000 a 40.000 dosis de vacuna por ultracongeladora, dependiendo bastante del empaque que vaya a trabajarse, ¿no? Según lo que estaban mencionando, la vacuna de Pfizer muy probablemente pueda llegar quizás hasta 40.000 vacunas, 40.000 dosis, mejor dicho. Entonces, cada ultracongeladora. ¿Se imagina la cantidad de ultracongeladoras que vamos a requerir? No, es una cantidad realmente fuerte, ¿no? Muy probablemente estamos hablando de cerca de 100 ultracongeladoras para almacenes centrales solamente, ¿no? Y de ahí trata de dividirse en cada una de las localidades, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas ultracongeladoras tenemos disponibles para esto? Yo creo que es una pregunta que varias autoridades van a tener que empezar a hacerse y responder antes que llegue la vacuna y recién ponernos a ver, porque cuando queramos buscar ultracongeladoras no vamos a conseguir. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso responde todas las preguntas que hemos tenido. Sí. Por ahí preguntaban cuántos metros cúbicos de capacidad tiene una ultracongeladora. Normalmente las ultracongeladoras se miden en litros, ¿no? Como comentaba, una de 800 litros aproximadamente es 0,70 litros o 0,6 de capacidad útil, ¿no? Las ultracongeladoras son completamente diferentes a una refrigeradora o una congeladora convencional. Son de doble sistema de cascada, normalmente tiene doble sistema de congelamiento, en otras palabras, el sistema que se maneja, y obviamente me permite poder optimizar mucho mayor, ¿no? Yo puedo llenar un ultracongelador casi al tope, como podrán ver, ¿no? Entonces, eso depende mucho de las marcas que se vaya a trabajar, ¿no? Pero sí, la capacidad de almacenamiento de un ultracongelador es mucho mayor. En las cajas llevamos termómetro. ¿Hasta cuánto de temperatura la caja tolera? Yo creo que es una pregunta un poquito... En las cajas llevamos termómetros, ¿no? ¿Hasta cuánto de temperatura la caja tolera? Yo creo que va a depender bastante de qué es lo que quieres trasladar. Si es un producto de carne frío, refrigerado, congelado, lo que ya se maneja ahorita actualmente, ¿no? Yo creo que eso queda un poquito en el aire, esa pregunta. Bueno, yo quiero, ya estamos un poco con la hora, yo, igual terminando puntual, agradecer a todos por participar de este evento. IPC siempre tenemos el compromiso de poder apoyar a todos los profesionales de la salud y anexos, obviamente, ingenieros también que hacen parte de la cadena de suministro, por supuesto. Y obviamente nuestro compromiso también es poder compartir un poco de la experiencia y el conocimiento que tenemos. También tenemos invitados. Vamos a tener también un próximo evento que vamos a, en función a la temática de vacunas, vamos a hablar también el próximo mes con respecto a esto. Vamos a tener unos invitados también. Ya les estaremos informando por las redes sociales. Y igualmente agradecer a todos su presencia. Gracias, Renzo, por tu brillante exposición, obviamente. Y a todos por estar conectados. Y, igualmente, cuídense mucho, cuídense en casa, lo máximo posible, obviamente. Y esperamos verlos en otro próximo evento IPC. Muchas gracias y buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.